Vamos a ver movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme vamos a tener un radio que es constante. La velocidad tangencial, que es tangencial a la circunferencia o la trayectoria. Esa velocidad tangencial va a tener un módulo, que lo vamos a simbolizar así, módulo de la velocidad tangencial, que va a ser constante. Pero la dirección de la velocidad tangencial va cambiando en cada punto de la circunferencia. ¿Por qué va cambiando? Bueno, debido a la aceleración centrípeta que dirige hacia el centro, o sea, tiene una dirección radial. Esta aceleración centrípeta va a ser igual al cuadrado de la velocidad tangencial sobre el radio, y luego vamos a ver cómo llegamos a esa fórmula. El desplazamiento angular va a estar dado por la diferencia entre el ángulo final y el ángulo inicial recorrido por la partícula en movimiento, en un periodo de tiempo que llamamos delta t, que será igual al tiempo en que llega a la posición 2 o ángulo 2, menos el tiempo inicial de la posición 1, correspondiente a la posición 1. La vuelta, si es toda una vuelta, el ángulo va a ser igual a 2pi radianes. La distancia que recorre, o el arco de la circunferencia que va a recorrer, lo simbolizamos con S, que va a ser igual a 2pi por el radio, que es la longitud de la circunferencia. O bien lo vamos a simbolizar como θ, que es el ángulo, por radio, es decir, el recorrido de la partícula va a ser igual al ángulo por el radio. Así podemos encontrar una equivalencia entre S y el ángulo recorrido. La velocidad angular va a estar dada por el desplazamiento angular, el desplazamiento que sería igual a delta θ sobre el tiempo empleado para hacer este recorrido o barrido angular. Así que de aquí podemos también despejar delta θ para encontrar que es igual a la velocidad angular por el tiempo, delta t. El módulo del vector velocidad tangencial entonces es igual a S, que es el recorrido, sobre el tiempo. Pero dijimos que S era equivalente a el radio por el ángulo recorrido. Todo esto sobre el tiempo. Podemos darnos cuenta que si apartamos θ sobre delta t, vamos a tener que θ sobre delta t es W, que es la velocidad angular. Entonces la velocidad angular nos queda multiplicada por el radio, y aquí encontramos una equivalencia entre velocidad tangencial y la velocidad angular. Por lo tanto, la velocidad tangencial va a ser igual al radio por la velocidad angular. Así que de ahí vemos que la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Como la velocidad tangencial es igual al radio por W, o sea, por la velocidad angular, y como la velocidad tangencial está elevado al cuadrado, elevamos todo esto al cuadrado sobre el radio, simplificamos este radio al cuadrado con el radio del denominador, nos queda velocidad angular al cuadrado por el radio. Así que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por radio. El periodo, ¿cómo obtengo el periodo? Lo obtengo a partir de esta fórmula. Nosotros sabemos que la velocidad angular es igual al ángulo o delta θ sobre el tiempo. Pero si el tiempo es el que se tarda en dar toda una vuelta, si yo despejo tiempo, me va a quedar que va a ser delta θ sobre velocidad angular. Siendo delta θ una vuelta, es decir, 2pi, entonces tenemos que el periodo es el tiempo que se tarda en dar una vuelta sobre la velocidad angular. Ahora quiero despejar W de esta ecuación a partir del periodo, y entonces la velocidad angular puedo obtener como la razón entre una vuelta, es decir, 2pi, que es el ángulo, sobre el periodo. Y voy a reemplazar este W en la formulita de aceleración centrípeta, quedándome W igual a, como está al cuadrado, 2 al cuadrado me queda 4, pi al cuadrado sobre t al cuadrado por r.